Vamos a la palabra en el primer libro de Timoteo, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. El domingo pasado empezamos a considerar el tema, la integridad, virtud de una familia, basados en este texto. Y vamos a continuar en esta mañana con esta palabra, así que le invito nuevamente para que leamos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, la palabra de Dios dice de la manera siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra, Padre Celestial. Queremos seguir exaltando tu nombre a través de tu palabra, Padre Eterno, y que tu palabra, Señor, siga obrando en nuestros corazones, siga ministrando nuestras vidas, Señor, edificando, oh Dios, corrigiendo, enseñando, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Padre Eterno, por bendecirnos con tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, por el pueblo, Señor, que está atento a lo que tú nos dices en esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, como dije, el domingo iniciamos en este mismo texto de primera carta a Timoteo, capítulo 3, con el tema la integridad, virtud de una familia. Y en este texto, donde nos estamos fundamentando, aquí encontramos el carácter de un hijo de Dios como modelo de los de adentro para ser modelo de los de afuera. Y este principio bíblico que está establecido por el mismo Señor debe ser aplicado en ese orden que está citado en este texto de Timoteo. Ser ejemplo primero de los de adentro. Por eso el versículo 5 dice: el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y luego en el versículo 7 dice que dé buen testimonio a los de afuera. Entonces ese principio lo debemos aplicar en ese mismo orden, como también lo sustenta el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 15 al 16. Recuerde cuando dice: no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y luego dice: así alumbre vuestra luz a los hombres. Entonces primero está diciendo que cuando esa luz llegó a nosotros, que cuando esa luz de Cristo nos iluminó y empezó a hacer esa obra de transformación, está diciendo el Señor, entonces deben dar ese ejemplo primero a los de adentro, los de casa, y luego así que esa misma luz alumbre a todos los de afuera, a todos los hombres. Eso es lo que está enseñando el mismo Señor también, este principio que debemos seguir en ese orden. Así que de acuerdo con este pensamiento, con ese principio, podemos entender entonces por la misma Escritura que no podemos ser nosotros modelo afuera si no estamos siendo modelo
adentro. Cantares, capítulo 1, versículo número 6. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Lo describe diciendo de esta manera: no reparéis en que yo soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Y esta es la parte que quiero resaltar. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. En otras palabras, está diciendo, me pusieron a discipular, me pusieron a enseñar, a cuidar otras familias para que crecieran en el camino del Señor, para que conocieran más de Dios. Pero dice, mi propia viña no guardé, mi propia viña no cuidé, no pude proteger. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ganar a los de afuera si no ganamos, si no cuidamos, si no protegemos a los de adentro? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, San Marcos 5, 18 en adelante, ahí nos encontramos con la narración de aquel hombre que era de la región de Gadara y que ahí se titula el endemoniado gadareno. Cuando el Señor Jesús llegó a esa región, este hombre que estaba poseído por este demonio se manifestó. Entonces el Señor, en el poder del Espíritu Santo, libertó a aquel endemoniado. Y cuando este hombre quedó libre, dice el texto que este hombre quería irse con Jesús en la barca, porque quería seguir conociendo más, quería estar al pie de Jesús. Pero el Señor, ¿qué le dijo a este hombre? El Señor le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces, en este texto de este evangelio, el Señor está diciéndole, primero tienes que dar testimonio de que has sido transformado, de que has sido cambiado a los de tu casa, a los de adentro. Y luego entonces sigue el principio, podrás dar testimonio a los de afuera. Entonces, iglesia, ese carácter íntegro debe empezar siempre desde casa. Ese carácter íntegro no es por lo que nosotros sabemos ni por lo que nosotros conocemos, es por lo que en verdad nosotros somos. Porque, como dijimos, impartimos más de lo que nosotros somos que de lo que sabemos. Cuando estamos aconsejando, enseñando, impartimos más de lo que somos que de lo que sabemos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Cuánto hemos permitido que Cristo haga en nosotros, en nuestras vidas? Recuerde, el diablo no podrá contra una familia íntegra. El diablo no podrá contra una iglesia íntegra. En esta mañana, en primer lugar, quiero señalar que este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 19, que dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que aquí están los hijos de Dios. Amén. Así que es el tiempo. Si usted mira el tiempo, si usted mira a su alrededor, si usted escucha lo que está pasando,
usted se dará cuenta, de acuerdo a lo que el texto bíblico enseña acerca de los últimos tiempos, que este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. O sea, es el tiempo donde nosotros como hijos de Dios, en medio de una generación que está absorbida por el pecado, por la maldad, por la inmoralidad, es el tiempo para que nosotros los hijos de Dios, que tenemos la luz, que somos la sal de la tierra, podamos realmente manifestar lo que está en nosotros. Podamos mostrar el contenido del Espíritu de Dios que está en nosotros para una generación que está, como dije, siendo socavado por el pecado. Y si en nosotros está el poder y la autoridad para hacerlo, entonces, ¿por qué no hemos de manifestar lo que dice su palabra en este texto de Romanos 8:19? Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Pero la pregunta es también, ¿qué hijos o qué clase de hijos? ¿En qué condición, iglesia, nos vamos a manifestar? ¿En qué condición espiritual nosotros nos vamos a manifestar a las familias, a los niños, a los jóvenes de esta generación? Tenemos que manifestar ese carácter de hijos de Dios, ese carácter donde hay espíritu, es decir, donde hay vida de Dios, donde hay integridad, donde hay verdad, donde hay testimonio. Recuerde lo que Dios le dijo a Moisés de Josué cuando Josué iba a reemplazar a Moisés, porque ya Moisés iba a ser llevado por el Señor. Ahí en Números capítulo 27, versículo 18, cuando Dios le dijo a Moisés que le dijera a Josué que él lo iba a suceder, porque Dios le dijo, en Josué hay espíritu. Recuerde que cuando le dijo que en Josué hay espíritu, le estaba diciendo, Josué es un hombre íntegro, Josué es un hombre leal, Josué es un hombre fiel, Josué es un hombre verdadero. Eso quiere decir cuando le dijo, en Josué hay espíritu, o sea, en él hay vida, vida de Dios, le estaba diciendo Dios a Moisés de Josué, porque realmente tenemos que considerar desde este punto de vista bíblico que no cualquiera podía reemplazar a Moisés, o no cualquiera iba a reemplazar a Moisés. No desde el punto de vista humano, del conocimiento, del talento, de los dones, de las capacidades, no. Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista emocional. Porque si nosotros miramos las Escrituras, tenemos que decir que Moisés era un hombre espiritual. O sea, Moisés era un hombre que estaba conectado con Dios. Moisés era un hombre de una moral alta. Era un hombre que realmente estaba alineado con Dios. Entonces, no cualquier persona podía reemplazar a Moisés. Y por eso Dios le dijo, coge a Josué porque en él hay espíritu. O sea, él tiene las mismas características morales, espirituales, emocionales tuyas. Y ese es el que te va a reemplazar. Entonces, era un hombre, Josué, donde realmente había vida de Dios. Era un hombre espiritual. Era un hombre también con una alta moral, un hombre íntegro, un verdadero hijo de Dios de ejemplo. No era falso. En Juan capítulo 1, versículo 47, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 47, ahí encontramos que el Señor Jesús honra a un hombre, a Natanael. Cuando Jesús vio que Natanael venía, el Señor le dijo, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué tremendas palabras las del Señor Jesús para una persona que acaba de conocer, para una persona que él no sabía quién era Natanael, si hablamos humanamente, pero espiritualmente el Señor pudo discernir quién era Natanael.
Y el Señor está diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La Nueva Traducción Viviente, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice de este mismo texto de la manera siguiente, que el Señor Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Un hombre totalmente íntegro. O sea que el Señor Jesús, cuando ve a Natanael, está diciendo, este hombre es verdadero. Tú eres verdadero, Natanael. Tú no eres falso. Tú eres un verdadero hijo. Tú eres una persona íntegra, le estaba diciendo el Señor. Y qué bueno que podamos escuchar del mismo Señor Jesús, ¿cierto? Que pueda dar testimonio, que el Espíritu de Dios pueda dar testimonio de nosotros y pueda decir el Señor, ahí está sentado un verdadero hombre de Dios. Ahí está sentada una verdadera mujer de Dios. Un verdadero hijo de Dios. No hacemos nada si los de afuera nos aplauden, pero los de adentro nos censuran. No hacemos nada si los de afuera nos exaltan, pero los de adentro dicen, ¿y eso que eres, hijo de Dios? ¿Y eso que eres, una hija de Dios? Así que en primer lugar, la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, que mostremos lo que está en nosotros, que demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En segundo lugar, tanto adentro como afuera, debemos ser hijos de Dios llevando su imagen. Tanto adentro como afuera, debemos ser hijos de Dios llevando su imagen. Ahí está. Esa imagen que nosotros llevamos es la imagen que el Señor Jesús restauró cuando Él vino. Porque esa imagen fue deteriorada, esa imagen fue trastornada por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Pero esa imagen fue restaurada por el Señor Jesucristo. Por eso he dicho que tanto adentro como afuera debemos ser hijos de Dios llevando su imagen. ¿Pero qué es llevar su imagen? ¿Qué es llevar la imagen de Dios? Llevar su imagen es representar a Cristo. Eso es llevar su imagen. Que nosotros podamos representar al Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿quién fue Cristo? A ese que debemos representar. ¿Quién fue el Señor? Si nosotros miramos la vida del Señor Jesús, ¿quién fue Cristo? El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, Isaías, que profetiza del Señor, capítulo 9, versículo 6, él da una serie de nombres del Mesías, y uno de ellos es admirable. Él dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y me llama la atención que dice, se llamará su nombre admirable. Y realmente el Señor Jesucristo era una persona admirable. Lo admiraban por su doctrina, lo admiraban por su autoridad, lo admiraban por la manera como actuaba, lo admiraban por lo que hacía. Por todo lo admiraban al Señor Jesús. La gente se quedaba sorprendida. Los mismos discípulos decían, pero ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? O sea, estaban completamente admirados del Señor Jesús. Lo que había en Él, lo que Él contenía. Ese era el Señor Jesús. O parte de lo que dice la Escritura, de un hombre realmente admirable. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando habla la palabra de que debemos llevar su imagen, representar a Cristo, aquel que fue admirable aquí en la tierra. Ahora, ¿estamos siendo nosotros admirados por lo que somos en Cristo? ¿Estamos siendo admirados por lo que somos
en Cristo Jesús. Nos admiran los de adentro y nos admiran los de afuera. La actitud de los primeros discípulos reflejaba tanto la vida del Señor, o sea, los discípulos de la primera iglesia reflejaron tanto la vida del Señor Jesús que al poner en práctica todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, ellos pudieron alcanzar su objetivo. ¿Y cuál era su objetivo? Era precisamente representar a Cristo y dar a conocer a Cristo. Ellos alcanzaron su objetivo. Pudieron representar a Cristo. Pudieron dar a conocer a Cristo. Tanto que dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo número 6, que cuando llegaron a Tesalónica, los judíos que no habían creído, ellos dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Qué impresionante! O sea, estos judíos que no habían creído se sintieron desafiados, se sintieron confrontados y dijeron estas palabras: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Qué impresionante, cierto! O sea, quiere decir que en esos discípulos había ¿qué? Había autoridad, había carácter, había templanza. Se notaba realmente que eran hijos de Dios, que estaban representando al Señor, que por donde pasaban algo tenía que pasar, algo tenía que suceder donde ellos entraban. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros la atención en este último tiempo, que podamos volver realmente a lo que el Señor empezó a hacer en aquella iglesia del primer siglo. Porque desafortunadamente notamos una iglesia que ha sido apagada, una iglesia donde el mundo ha entrado y se ha dejado contaminar. Y por eso el Señor está diciendo que este es el tiempo de la manifestación de sus hijos, así como se manifestaron los discípulos, los apóstoles en aquella generación. Este es el tiempo donde nosotros como hijos de Dios también debemos manifestarnos, que podamos trastornar, no para mal, sino para bien, que cuando lleguemos a un lugar podamos trastornar esa familia, o sea, que no que los pongamos a pelear, a discutir, no, sino que los trastornemos en el sentido, en el buen sentido de la palabra, que se puedan rendir a Dios, que puedan conocer al Señor, que puedan notar que realmente en nosotros hay el carácter de hijo de Dios, que hay presencia de Dios. Amén, iglesia. Por eso fue que les llamaron los pequeños Cristos, y de ahí la palabra cristiano, porque eso quiere decir que eran seguidores de Cristo, que eran unos que representaban a Cristo, que daban ejemplo de Cristo, que daban testimonio del Señor Jesucristo. En tercer lugar, permítame decirle que la integridad es total. O sea, la integridad es de una sola pieza. La integridad es total. Es de una sola pieza. La palabra integridad significa ser. De adentro, ser. Habla de nuestro ser. La palabra integridad significa estar completo. La palabra integridad significa estar terminado. Significa entero, sin tacha, que no le falta nada, lo que no ha sido tocado. De hecho, la palabra integridad en latín significa lo que no ha sido tocado. O sea que está intacto, que está virgen, es lo que quiere decir la palabra integridad en el latín. Recuerde que los animales que eran presentados en sacrificio al Señor, el Señor demandaba que esos animales tenían que ser ¿qué? Íntegros. O sea que no tuvieran defecto, que no estuvieran tuertos, que no estuvieran sin una pata,
que no estuvieran con una ala dañada, si era un palomino, que fueran íntegros, demandaba el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor demanda de nosotros integridad. Por eso hoy nuestras vidas hoy ya no se ofrecen esos sacrificios de animales, pero hoy nuestras vidas son como esa ofrenda presentada al Señor. ¿Y cómo nos vamos a presentar al Señor? ¿Qué dice el salmista en el Salmo 24? ¿Cómo me voy a presentar al Señor? Dice, ¿con manos qué? Con manos limpias, con un corazón puro, dice el Señor. Porque el salmista está considerando cómo presentaban el sacrificio de los animales. Y entonces él está diciendo, ahora nosotros, que somos esa ofrenda para Él, debemos presentarnos también íntegros para el Señor. No sé si usted ha observado un detalle en la vida de Jesús y en lo que Él portaba, que el Señor Jesús era tan íntegro que hasta la túnica que llevaba era de una sola pieza. O sea, el Señor Jesús tenía un manto sobre la túnica. El manto, dice la Biblia, que los soldados lo repartieron en 4 pedazos. Pero cuando tomaron la túnica que tenía contacto con el cuerpo, ellos dijeron no, porque se dieron cuenta, es una túnica que es de un solo tejido, o sea, de una sola pieza. Entonces ellos dijeron, no, echemos suerte para que el que se la gane, se la lleve entera, completa. Qué tremendo, ¿cierto? Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 23. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Está hablando de la túnica. Pero del manto. Pero tomaron su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. La Nueva Traducción Viviente dice, era de una sola pieza. Su túnica era de una sola pieza. Es decir, tan íntegro era el Señor Jesús que hasta su vestido era de una sola pieza. Y esta túnica de Jesús representa la iglesia. La túnica de Jesús representa el vestido de la iglesia. Una iglesia que debe ser íntegra. Eso es lo que quiere decir. Así como la túnica era de una sola pieza, y esa túnica que representa a la iglesia, el cuerpo de Cristo, esa túnica que tenía contacto directo con el cuerpo de Jesús, esa túnica que era íntegra y que representa a la iglesia entonces debe ser una iglesia íntegra. Una iglesia completa. O sea, quiere decir una iglesia íntegra. Está hablando de una iglesia sólida, una iglesia permanente, una iglesia estable, una iglesia leal, fiel, seria, responsable, de palabra, de ejemplo, de testimonio, de una sola pieza. De una sola pieza. Y el íntegro es la persona que persevera, que persiste en su resolución. Es la persona que dura hasta el final, como el Señor Jesús, hasta el final, hasta la muerte. Ese es el íntegro que representa a la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos número 12 al 15, Colosenses 3, 12 al 15, veamos este texto, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia. Versículo número 13, por favor, dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hasta ahí. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estos textos de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, este texto hace una descripción de el vestido del creyente. Hace una descripción del vestido de la iglesia. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, es un vestido que es interno, porque está diciendo, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. O sea, está hablando de un vestido interno, no es un vestido externo. Por eso dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable. Recuerde que lo entrañable es lo que viene de adentro, de las entrañas. ¿Dónde están las entrañas? No están afuera. ¿Están dónde? Adentro, ¿cierto? Por eso dice, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. Y sabe, la palabra entrañable, esta palabra significa afectuoso. Entrañable significa fraternal. Entrañable significa amigable, amable, cariñoso, agradable. Si usted busca esta palabra en el griego, eso es lo que significa. Amigable, fraternal, cariñoso, agradable. O sea que el Señor está diciendo, vístanse como escogidos de Dios, como personas afectuosas, cariñosas, agradables, y que en ese mismo orden, entonces son misericordiosos, son benignos, son mansos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ese es el vestido de la iglesia. O sea, es un vestido que da ¿qué? Que da testimonio que somos hijos de Dios desde adentro hacia fuera. Porque todas esas virtudes que están ahí, benignidad, humildad, mansedumbre, son internas, pero que deben salir de adentro y ser reflejadas afuera. Amén. En esa manera entrañable, o sea, afectuosa, cariñosa, agradable. Ese afecto de fraternidad, de amabilidad, de cariño, el ser agradable. Entonces debe ser primero enseñado ¿dónde? ¿A dónde? Adentro, ¿cierto? En casa, la familia. El versículo 13 de Colosenses 3, versículo 13 de Colosenses 3, hay otra parte de ese vestido de integridad, dice, soportándoos unos a otros, dice, y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, la otra parte del vestido, la integridad, incluye el perdón, ¿cierto? Eso es lo que está. La integridad incluye el perdón. O sea, ella no rechaza, no es selectiva, no dice a este sí, a este no, no. Por eso es íntegra. Por eso el Señor en su integridad, en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 dijo a la mujer, recuerda, aquella mujer, Juan capítulo 8 narra aquella historia de la mujer que iba a ser lapidada, apedreada. El Señor, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Está hablando, esa frase está hablando de la integridad del Señor. Ni yo te condeno. ¿Por qué? Número 4, porque la integridad te da autoridad. La integridad te da autoridad. La integridad te da autoridad. Te da autoridad para exhortar, te da autoridad para aconsejar, te da autoridad para guiar. Y en Santiago 2:12, en ese texto, dice, así hablad, así haced. O sea, que haya una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Así hablad, así haced. Lo que decimos, lo que predicamos, que sea coherente con lo que nosotros hacemos. Es decir, que eso mismo nosotros lo podamos practicar. Y eso es lo que viene a dar la autoridad.
Porque aquellos fariseos, aquellos escribas que estaban ahí con piedras en las manos para apedrear a aquella mujer, dice que el Señor les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra. El Señor les estaba diciendo, en otras palabras, ustedes, si son íntegros realmente y están viviendo conforme a lo que predican de la ley, que dice que no hay que adulterar, entonces que lance la primera piedra. Y dice la Escritura que, acusados por su conciencia, empezaron a retirarse. Desde el más viejo hasta el más pequeño se fueron. La pregunta es entonces, ¿cómo estaba su ser? Si empezaron a retirarse, y me imagino que a soltar las piedras allí, ¿cómo estaba su ser? ¿Había integridad en ellos? ¿Tenían autoridad para juzgar? ¿Tenían autoridad para apedrear a aquella mujer? No, no había autoridad. Romanos capítulo 2, versículo 21, dice 2:21 de Romanos: tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Dice, tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Número 5, integridad es lo que en verdad somos, no lo que decimos o hacemos. Integridad es lo que en verdad somos, no lo que decimos o lo que hacemos. Sé que integridad es vivir lo que conocemos, integridad es vivir lo que sabemos, integridad es vivir lo que enseñamos. El apóstol Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 7, Tito 2, 7, le dijo: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. En la enseñanza muestra integridad, le aconseja el apóstol Pablo a Tito: muestra en la enseñanza integridad. O sea, que lo que tú enseñas esté acorde con lo que tú eres, con lo que tú haces. Entonces, el íntegro es de una sola pieza. O sea, hay coherencia entre lo interior y lo exterior. En el íntegro hay coherencia entre su hombre interno, su hombre interior y su hombre exterior. Hay coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que es. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 12 en adelante, Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 12 en adelante, ¿por qué el Señor Jesús en ese texto se indigna y empieza a limpiar el templo? ¿Por qué el Señor aquí en este texto? Recuerde que el Señor aquí limpia el templo. Hay dos ocasiones en las que el Señor limpia el templo: en el principio de su ministerio y al final de su ministerio aquí. En el Evangelio según San Juan, al principio Él limpia el templo. Y aquí al final también limpia el templo. ¿Qué quiere decir? Que de principio a fin el templo, ¿cómo debe estar? Limpio. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor se indigna y empieza a limpiar el templo? Porque realmente lo que ellos estaban haciendo en el templo, que era la casa de Dios, dice casa de Dios, no era compatible con lo que ellos estaban predicando. Y por eso es que el Señor limpia el templo. Porque ellos predicaban, la ley dice, no robarás. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Robando. La ley dice, no mentirás. ¿Y qué estaban haciendo? Mintiendo. Porque ellos estaban aumentando el precio al cambio de la moneda exageradamente. Entonces, ellos predicaban, no codiciarás. Y estaban codiciando. Sin embargo, afuera decía casa de oración. Y adentro era ¿qué? La cueva de ladrones, dijo el mismo Señor Jesús. Entonces el Señor le estaba diciendo,
ustedes no pueden ser una cosa afuera que no pueden ser adentro. Porque afuera decía, como dije, casa de oración, pero adentro todo lo contrario. Entonces el Señor les estaba exhortando, les estaba reprochando con toda autoridad. Así que el fin para el cual habían asignado aquella casa no se estaba llevando a cabo. Una casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Mi templo será llamado templo de oración. O sea, una vida que debe estar en la comunión con el Señor. Y no estaba pasando eso. Entonces, por eso el Señor entra a limpiar, a poner orden, para que se pudiera cumplir el fin para el cual se había asignado aquella casa. Para que se cumpliera el propósito para el cual se había asignado aquella casa. Porque sabe, el Señor, como sabemos, era íntegro. Y una persona íntegra busca cumplir el propósito de Dios. Y el Señor estaba viendo que no se estaba cumpliendo el propósito. Entonces, el Señor estaba defendiendo cumplir el propósito para el cual se había asignado la casa. Porque el íntegro busca cumplir el propósito de Dios. Por eso David, un hombre íntegro, en el Salmo 138, versículo 8, él dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, versículo 8. David lo dijo: el Señor cumplirá su propósito en mí. O sea, David estaba diciendo: estoy buscando cumplir el propósito de Dios. Eso era lo que estaba diciendo David, porque el íntegro busca, anhela cumplir el propósito de Dios. Una iglesia íntegra busca cumplir el propósito de Dios. Y el mensaje del Señor era: ustedes deben ser íntegros, ustedes deben ser completos, ustedes deben ser puros, deben ser de ejemplo, ustedes deben hacer conforme a lo que dicen. Ese era el mensaje del Señor cuando empezó a limpiar el templo y cuando les dijo: mi casa, casa de oración, será llamada. Entonces, iglesia, nosotros hemos sido llamados por Dios y para Dios. Amén. Hemos sido llamados por Dios y para Dios. O sea, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso la Biblia dice claramente que si somos templo, cierto, somos casa de Dios, no somos de nosotros, dice el texto. Entonces, hemos sido llamados por Dios y hemos sido llamados para Dios, para ser enteramente ¿de quién? De Él, o sea, para Él. O sea, para ser íntegros para el Señor, completos para Él. No debemos estar divididos, o sea, una cosa adentro y otra cosa afuera, porque eso sería entonces la falta de integridad. Y falta de integridad significa que hay una ruptura interior. Falta de integridad significa que hay una ruptura en nosotros, o sea, hay una separación entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se es. Hay una ruptura. Y esa falta de congruencia no va a edificar ni va a bendecir ni a los de adentro ni a los de afuera. En Josué capítulo 24, versículo 14, Josué 24, 14, Josué se dirige al pueblo, le dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Él empieza diciendo: temed a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Josué les estaba diciendo al pueblo:
Ustedes no pueden tener un corazón dividido. Recuerde que integridad significa completo, significa entero. Entonces, cuando Él le dice, sirvan al Señor con integridad y en verdad, les estaba diciendo, no pueden servir al Señor con un corazón dividido. Por eso les termina diciendo, y quiten los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres. O sea, no pueden estar con los dioses ajenos y adorando al Dios verdadero. O sea, Dios demanda integridad. No pueden tener corazones divididos, les estaba diciendo Josué. De manera que la vida que el Señor nos demanda, la vida que el Señor nos pide a nosotros, iglesia, no es a medias y sin zapatos. ¿Te has escuchado ese dicho, cierto? A medias y sin zapatos. La vida que Dios nos pide a nosotros no es a medias, iglesia. No. La vida que el Señor nos demanda no es de a poquito. No. La vida que el Señor nos manda no es mezquina de nuestra parte. No. Y muchas veces, lamentablemente, muchas veces nos limitamos para nosotros darnos para Dios y por lo de Dios. Nos limitamos. Porque nos ponemos nosotros primero, antes que todas las otras cosas. O sea, antes que Dios nos ponemos primero, para todo lo demás nos ponemos primero. Y el Señor nos está diciendo que Él demanda integridad, que Él demanda la totalidad, porque Dios es íntegro. Y si Él es íntegro, demanda integridad de los que son portadores de su carácter. Amén. Entonces Él demanda eso. Por eso el Señor está diciendo que no podemos nosotros dar para Dios mezquinamente. Muchas veces nos ponemos primero, como dije, ponemos primero nuestras cosas, nos volvemos mezquinos para Dios. No estoy hablando en el sentido financiero ahora, sino me refiero en este momento, cuando habla de ser mezquinos para Dios, es que nosotros no damos por entero nuestra vida, nuestro servicio, nuestra búsqueda, nuestra comunión. Él pide todo de nosotros, porque Él es íntegro. O sea, si nosotros miramos al Señor Jesucristo, Él se dio, dice la Biblia, se dio completo. Si usted lee Filipenses capítulo 2, se despojó, dice, se despojó de su gloria y se entregó completamente. Por eso dice ese texto de Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la mitad de su Hijo. No, que ha dado a su Hijo, lo entregó completo por nosotros. Él se dio en la cruz por completo. Entonces el Señor demanda de sus hijos, los que tienen su carácter también, el que podamos darnos completos para Él. Nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra búsqueda. Él lo pide todo de nosotros. Si Él se despojó, cuanto más nosotros. Pero nos cuesta despojarnos para Él. Iglesia, recuerde lo que dijo la pastora al principio, cuando habló de despojarse. Eso es. Nos cuesta despojarnos para Dios. Nos pesa muchas veces y vamos a la fuerza. Y el Señor está demandando todo, que nos despojemos, que nos desprendamos. Porque si nosotros obedecemos así como dice Él, entonces así recibiremos de Él. Pero si no lo hacemos así, recibimos de a poquito también.
de migajas. Y entonces estamos diciendo, pero ¿por qué, Señor, de a poquito? Si nosotros damos de a pedacitos, así como que sí, ¿será que doy o no doy para Dios lo que debo dar de mi vida, de mi servicio, de mis capacidades, de mis talentos, de mis dones? Siempre estamos viendo que si tengo que hacer algo primero. Iglesia, no es de a poquito, Él es íntegro. Y demanda esa integridad de nosotros. El Señor viene por una iglesia íntegra. No por una iglesia que da de a poquito. Por una iglesia que va así como que, Señor, no. Viene por una iglesia íntegra, una iglesia entregada, una iglesia que se da por Él, una iglesia que lo pone primero a Él y a lo de Él. Por esa iglesia viene el Señor. Ahora recuerde, este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Es el tiempo donde como luz vamos a iluminar para que las tinieblas sean disipadas. Iglesia, estamos siendo admirados por lo que somos en Cristo. Recuerde, integridad representa solidez, integridad representa permanencia, representa estabilidad. ¿Y cuánta inestabilidad hay en hijos de Dios? Y parece que estuvieran como haciendo malabares. Pero integridad representa estabilidad, solidez, lealtad, fidelidad, seriedad, responsabilidad, convicción. Hijos con convicción. Eso habla de integridad. Y finalmente, como hijo de Dios, buscas cumplir su propósito. Como hijo de Dios, estás buscando cumplir su propósito. Colóquese de pie, por favor.